que va a ser, vamos a trabajar con algo que se llama prueba póker para terminar lo que estamos trabajando. eh, Va a ser conformado cada ejercicio por lo que es el congruencial, la prueba de medias, prueba de varianza, la prueba de uniformidad usando chi cuadrada y prueba póker. Bien, esta prueba consiste básicamente en trabajar con los datos RI, que son los números pseudo aleatorios. Y en un momento dado, por ejemplo, vamos a trabajar normalmente con 5 decimales. Bueno, vamos a tener una clasificación. Cuando nosotros tengamos todos nuestros datos diferentes, en este caso todos los números, vamos a hablar que son TD, es decir, todos diferentes. Cuando tengamos en este caso un par, le vamos a colocar que es exactamente un par y la nomenclatura es 1P. Dos pares serían 2P. Tercia sería una T. En una tercia par sería TP. Póker sería P y quintilla sería Q. Por ejemplo, tenemos nuestro número, en este caso nuestro número aleatorio, que es el que estamos aquí trabajando, el que estoy señalando. En este caso podría yo decir que es un número que tiene un par. ¿Por qué? Porque en este caso tiene dos números repetidos, que sería el número 6. Por eso es un par. Ahora bien, en el caso del siguiente dato, estamos hablando que hay dos números 1 y dos números 3. Por lo tanto, tenemos dos pares. Posteriormente, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos tres números 8 y dos números 9. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos, tercia par. ¿De acuerdo? Si en un momento dado tenemos los cuatro números iguales, podremos decir que es póker. Y si los cinco datos fueran iguales, tendríamos quintilla. Si en su defecto, si todos son diferentes, tendríamos TD, que serían todos diferentes. Bien, eh, esta probabilidad con 5 decimales, ¿sí? Ya está establecida. Por ejemplo, todos diferentes tienen esta probabilidad, exactamente un par, dos pares, una tercia par, es decir, cada uno de ellos ya tiene una probabilidad ya definida. Bien, eso debemos de tomarlo en cuenta. Y para el estadístico, en este caso chi cuadrada, como vamos a trabajar con 5 dígitos o 5 decimales, va a ser igual a la prueba chi cuadrada alfa con 6 grados de libertad. En este caso, que es la que más vamos a ocupar porque vamos a trabajar con 5 decimales. Bien, tenemos en este caso nuestros datos. ¿Sí? Tenemos nuestros datos. Estos son los que nos interesan, los que estoy señalando. Por ejemplo, en este primero tenemos dos pares, son dos números 8 y dos números 6. En el siguiente tenemos tercia par porque son tres números ceros y dos números 3. Cabe mencionar que los datos que consideramos son después del punto. Esta también es tercia par. Aquí tenemos dos pares, tercia par, tercia par. Aquí tenemos póker. Aquí tenemos dos pares. Aquí tenemos quintilla. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces ustedes tienen que ir colocando a un lado de los datos que encontraron, los RI, tienen que colocar la nomenclatura. Por ejemplo, esta sería tercia par. Aquí tendríamos dos pares. Aquí tendríamos dos pares. Aquí tendríamos tercia par. Aquí tercia par. Póker. Tercia par. Dos pares. Cabe mencionar que el orden de los números, es decir, el orden en el que aparecen, no importa. Como el siguiente, tercia par, sigue siendo el que le corresponde. Así es lo que van a ustedes a realizar. Bueno, posteriormente de que ustedes ya hicieron todas colocaron a un lado de los RI la nomenclatura de la prueba póker, van a colocar el siguiente cuadro, en donde van a poner intervalo, van a poner la frecuencia, en este caso esperada, las probabilidades, y en este caso vamos a determinar la prueba estadística. Bien, ¿qué vamos a realizar para poder determinar cuántos TD, en este caso todos diferentes existen, cuántos pares existen? Pues fácil, bueno, vamos a trabajar con la siguiente fórmula. Le vamos a poner, bueno, voy a quitar, por ejemplo, en este caso la fijación. Bueno, vamos a colocar igual contar punto sí punto conjunto
¿sí? Y cuando nosotros hagamos esto, lo vamos a borrar para que podamos hacerlo. Cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Vamos a seleccionar, ¿sí? Vamos a seleccionar todos los datos donde nosotros hicimos la clasificación, todos los datos, ¿sí? Todos los datos, todos los datos que nosotros hicimos. Aquí, bueno, es un ejemplo, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Obviamente, después de que hago esto, es coma y me pide un criterio. El criterio, en este caso, es la parte que nosotros colocamos como intervalo, ¿sí? Que en este caso sería, no es el J45, sería el J46. No, es el J46. Me dice que no tengo ningún dato. Bien, si le doy doble clic, vamos a fijar el conjunto, en este caso, de la clasificación, para que no se nos mueva. Le damos Enter, solamente nos posicionamos y arrastramos. Bien, bueno, ojo, tenemos un detalle. Excel, hemos notado que, por ejemplo, en el caso de la tercia, me indica que no hay ningún dato. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verificar porque estuvimos observando que Excel se confunde, ¿sí? En lo que es de todos diferentes, tercia y tercia par. Tercia par, si se dan cuenta, sí me lo contabiliza de manera correcta, pero lo que es tercia no. Si nosotros observamos o verifiquemos si tenemos alguna tercia. Ok, no tenemos ninguna tercia, por lo tanto no tenemos problema. Verifiquemos si tenemos vamos a verificar si tenemos una tercia. Tenemos poca. No tenemos ningún dato con tercia. Ok, bueno, tendrían que verificar en su ejercicio. Bueno, si les llega a parecer que a pesar de que hacen la contabilidad correctamente, no les aparece ningún dato aquí, en lo que es la contabilidad en tercia, les pido un favor, colóquenle un número 1 para que les quede de esta manera. Obviamente acá en la clasificación, obviamente harían esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado, para que reconozca o haga una diferencia entre la clasificación, vamos a colocarle el número 1. No va a alterar nada porque pues es como si estuviéramos diciendo bueno, cuántas tercias existen. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento dado para que lo puedan hacer de esa manera. Ya que tengan hecho lo que es la clasificación, si ustedes le dan doble, en un momento dado, si se dan cuenta, así les hace la contabilidad. Bueno, van a colocar, esta probabilidad ya está establecida, es la que yo les mostraba aquí. Perdón. Esta probabilidad ya está establecida, ¿sí? Ya está establecida, por lo tanto, nosotros nada más tenemos que colocarla, ¿sí? Es esta. Bueno, ustedes la colocan. Y aquí solamente vamos a colocar igual, cliqueamos y lo multiplicamos por 100. ¿Por qué por 100? Porque es el número, se va a multiplicar por el número de datos, ¿sí? En este caso estamos trabajando con 100, bueno, colocamos 100. Si estuviéramos trabajando con 50, se coloca 50. En automático, arrastro. Ahí tengo el resultado. Para poder obtener ese dato le voy a colocar igual. Me dice que es este dato, perdón, es entre paréntesis, colocar igual, es esto. Dice que es menos este dato. Dice que lo eleve al cuadrado, lo divida entre este valor. Le doy enter y me da esto. Por lo tanto, solamente esto. Bien, ese es el dato que a nosotros nos va a proporcionar, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, aquí lo vamos a poner igual, suma, y hacemos la sumatoria, y tenemos este dato, ¿de acuerdo? Bueno, y ya por último, le vamos a colocar aquí chi cuadrada, y le vamos a poner igual,
Recuerden que ese ejercicio estamos trabajando con 95% del nivel de aceptación, por lo tanto, le vas a poner INV, inversa chi cuadrada, CD, le vamos a poner, en este caso, el restante que sería 0.05 y los grados de libertad que serían 6. Cerramos y tenemos el dato. ¿Por qué 6? Porque recuerden que ya está establecido la probabilidad, ¿sí? Aquí en este espacio, cuando trabajamos con 5 decimales, ya lo tenemos establecido que son 6 grados de libertad. ¿Qué va a pasar? En un momento observamos este resultado y este otro resultado. ¿Cómo vamos a concluir? Bueno, nosotros vamos a concluir de la siguiente manera. Dependiendo de los resultados, ¿sí? Si en un momento dado el valor de la sumatoria es mayor que el estadístico correspondiente a la chi cuadrada, en consecuencia vamos a rechazar que los números del conjunto son independientes, ¿sí? Por lo tanto, entonces, nosotros aquí vamos a escribir que se rechaza que los datos del conjunto RI son independientes. ¿Qué pasaría si ese dato en su defecto nos diera menor al estadístico que acabamos de obtener de chi cuadrada? Entonces no se va a rechazar. Pero mientras tanto, ese dato nos dé mayor, se va a rechazar que los datos son independientes. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me pueden hacer saber. Y estoy a la orden. Hasta aquí, junto con lo que es la prueba de medias, varianza, la prueba de uniformidad usando chi cuadrada y prueba póker, hasta ya abarcaría la evaluación para el segundo parcial.